Welcome back. Bienvenidos a Good to todos. see you. Bueno verlos de nuevo. And today Y we're hoy going to vamos a tener have a una quiz. prueba. Don't worry, it's No not se hard. preocupen, One question. no es tan difícil. Es una pregunta. Do you know what is ¿Saben happening ustedes in qué está pasando en Israel? Israel? Yes. They're at war. Están en guerra. Now, Israel Ahora, Israel is a special nation. es una nación Not especial. just like any other nation No es that como is cualquier at otra war, nación que esté en guerra, but because Israel porque is the Israel foundation es la fundación of Christianity. de la cristiandad. And therefore, Y por eso, when Israel is at war, cuando Israel esté en Christians guerra, tend to los cristianos and watch, se despiertan listen, pay y attention. miran y prestan atención. And especially Y especialmente in what we saw happen last en lo que vimos pasando el sábado pasado with the surprise attack con on el Israel. ataque sorpresa en Israel. At least that's how it's presented. Por lo menos así es presentado. It brings up a question in many Trae una pregunta Christians' minds. en las mentes de los cristianos. And that is, what Y does eso this es, have to do ¿qué with tiene que ver Bible esto prophecy? con la profecía bíblica? So that's what we're going to Así talk que about today. de eso vamos a hablar hoy. And of course, Y por supuesto, what we present lo que presentamos is based on es basado the sign of the Son of en Man la señal del Hijo del that Hombre we've been looking at week after que week. hemos estado viendo semana tras semana. And today we will see Y hoy vamos a ver that the end scene que la escena final has begun. ha comenzado. It's the last scene. Es la última Earth's escena history. en la historia de la tierra. So, where are we? Here's the O sea, sign of the ¿dónde Son of Man. estamos hoy? Aquí está la Won't take the señal time del now Hijo to del Hombre. explain, No voy a tomar el tiempo ahora how para we came to explicar this. cómo llegamos a reconocerla, It's formed from pero two es comets. formada por dos cometas. One that starts at Uno the que clock, comienza en el reloj comes up and goes to y se Orion, va hacia arriba y se va hacia which Orión, is also a clock. que también es un reloj. The other comet starts Y otro at cometa empieza en Orión and goes over y va to the clock. al reloj. And right now, Y ahora, remember we had a few weeks ago, ¿se acuerdan que unas semanas atrás we talked about this hablamos one part, acerca de esta right at the parte tip. a la punta? And that's where the Y comet ahí is es donde right está now. el cometa ahora. Right at that tip Está en of esa the- punta of this point. de esa área. All right? And on this side, Y de este lado, the comet el cometa right over here está aquí arriba, at that star. donde está esa Passed estrella. this star just a couple Pasó of days ago, esta estrella en unos días while atrás, all of this has been mientras que taking todo place. esto ha estado sucediendo. So pretty much we're halfway. Así que estamos a mitad de camino de la señal. We'll look at that a little bit. Vamos a ver esto un poco In a minute. más detalladamente en un minuto. And the halfway point is always Y el interesting punto medio siempre es interesante, because in God's imagery, porque en la imagen de He Dios, likes mountains. a Él le And we gustan looked las before montañas. at Nosotros how vimos the antes whole book of como Revelation todo el libro de Apocalipsis that whole Bible o toda la Biblia is made up of many little está formado mountains. de pequeñas And they're montañas. like, literary Son mountains como with the words. montañas literarias con palabras. We saw that before. Vimos Like this. esto antes así. We have the book of Revelation Tenemos el libro de divided into Apocalipsis y lo different dividimos parts, en and you diferentes compare the beginning with partes the end, y comparamos el comienzo con el fin y cada nivel en and medio the top of the mountain. y la cima de la montaña. Well, that's the middle point. Ese es right? el punto medio That's often y eso es usualmente
the most important part, la parte más most important importante o el aspecto más of the sign importante in some de way la or another, señal de una manera u otra, or of the book, or of o del whatever is libro, forming o that lo que esté formando esa This figura. is very common Eso es muy común in Hebrew literature. en literatura hebrea. In the Psalms, for En los example, salmos, it's a por very ejemplo, common form es una forma to común say things de in this decir las order, cosas en este orden, starting with something, empezando con algo, rising up to a point, elevando un make that punto, point, and haciendo then este come back punto down y in a way regresando that's comparable de una manera que es comparable the beginning, what you al started out comienzo saying. de cómo se empezaron las cosas. So that just to say Así that que esto nos when we indica look at the que cuando sign of the miramos Son a of la Man, señal del Hijo del Hombre, this point up here este punto is aquí very important arriba es muy importante, because this is more or less porque the este es más o halfway menos el point punto where medio we're at the top of the mountain. cuando estamos en la cima de la montaña. And that's what it's visualized. Y eso así se what está it visualizes visualizando. Also, what we see Lo que vemos like a mountain, es como una montaña and that's at the point. y está the highest point. en este punto más alto. And you remember ¿Y se the acuerdan? alpha and omega. El alfa y la omega, The alpha part la parte del and the alfa omega y la omega is a symmetrical letter. es una letra simétrica. And at the middle Y en el medio is that very same point está ese mismo punto in the illustration. en la ilustración. So this is where the comet Así is que right now. ahí es donde está el As cometa this ahora. war has started, A it's comenzar esta guerra past the ha pasado point, but el it's still punto medio, within this pero little, todavía está tip en esta punta that is there. que está allí. So here we are. We see Aquí that estamos, tip vemos esta punta put on its side. puesta de lado, de And we talked costado. before about how Y hablamos that antes is cómo a symbol ese es un símbolo for a trumpet. para una trompeta. So when the comet is at Cuando the el cometa está en la punta, tip, so Israel, whenever they would Israel, go to war, cuando se iba a la they guerra, would sound the trumpet. ellos sonaban las Right? trompetas. So in this time, En este now tiempo there's a very, it looks like it just kind of parece goes out there, como but it makes a estuviera little loop. yendo hacia adelante, So it pero crosses tiene over como un itself, and círculo that's y se cruza those sobre dates sí come from. mismo. Y allí es donde están When esas this fechas. comet crosses Cuando the ese path cometa here, cruza su trayectoria first, allí, it was primero the era 30th of el August. 30 de agosto, then it went Luego all the way out to salió hasta arriba September 26th, al which was 26 the de Day of septiembre, Atonement, que era el día de la expiación, special feast day un in día Israel. especial de fiesta en Israel. Then the comet changed Y el direction cometa came cambió back, de dirección, and se devolvió on October y el 20th, 20 de octubre it crosses that same va a point cruzar again. ese mismo punto de nuevo. And this little extension Y esta extensión pequeña is like the es mouthpiece como la boca of this trumpet. de esta trompeta. Now every trumpet has Cada trompeta that little part at the tiene end esta parte al where you final put your mouth, a donde pones la boca. and that's where the Allí sound es de donde viene el sonido. blow into the trumpet Y through that soplas en la trompeta por esa boca. So it's a symbol Y es un símbolo that God is using que Dios está to usando show that para the events mostrar that que are los happening eventos here, que están we looked pasando at en one esta before, área, ya vimos uno the antes BRICS meeting, con la reunión de las naciones an BRICS, announcement rather, un on anuncio August 30th. el 30 de agosto. And of course that one Y is still future, but then we el have the 20 Day de of octubre Atonement, that's es a- el futuro. a day Tenemos of el día de la decision. expiación, que es un día de la Will the decisión. sins be forgiven? ¿Serán mis pecados perdonados or not? o no? It was also a day of También era separation. un día de separación. For Israel, Para Israel, they had the confidence ellos tenían la confianza sins would be de forgiven. que sus pecados serían because perdonados, they had the porque ellos system tenían that el pointed to sistema que Christ, apuntaba a his Cristo offering y su ofrenda that took away the que sin. tomó nuestros pecados. But apart from that, Pero aparte de it's esto, not the case. And so we have no a division es el between caso. Así que tenemos Israel, la división entre Israel, looking at Israel as the mirando a example, Israel como el ejemplo, who had the feast, que they tenía had la the fiesta, way tenían to la manera separate de themselves from separarse sin,
del pecado And as compared with the y rest comparado of con the el world, resto who del doesn't mundo have that, que no tiene there's esto, that separation. se ve esa separación. A difference is made. Una diferencia es But anyway, hecha. this mouthpiece, those events Esta that boca happened de at la that trompeta, time, los eventos que pasaron en ese tiempo, are part son of parte what forms de the lo loud que sound hace el of the sonido seventh trumpet. fuerte de la séptima trompeta. This is the depiction of the Esa seventh es la trumpet. imagen de la séptima If you trompeta. remember one Si se acuerdan, early on when we first hace started several weeks ago, unas semanas we talked about the hablamos seven trumpets, de las 7 trompetas and we've seen y hemos visto how they have all pointed to certain cómo times han apuntado ciertos up tiempos until hasta now. ahora. We saw the sixth trumpet, Vimos la sexta but now we trompeta, see the seventh. pero ahora vemos la séptima trompeta. And these events, Y including estos eventos, this incluyendo esta that began guerra last que comenzó Sabbath, el sábado pasado, these events are estos included eventos están incluidos the sound en el sonido of the seventh de la trumpet. séptima trompeta. We'll look at that a little bit Vamos more a ver in a little esto bit more detail. en más detalles en un poco tiempo. But what I want to emphasize Lo que quiero enfatizar is that God uses es que Dios utiliza illustration, ilustraciones and God uses y Dios utiliza our experiences nuestras also experiencias as también illustration. como ilustraciones. So, for example, Así que, por ejemplo, all of the Jewish history toda la historia judía was a series of era una different serie things de diferentes cosas then later for Christians, que después para los cristianos miramos atrás a la historia judía and we take those y tomamos experiences esas that they went experiencias through, literal por las experiences, cuales ellos and we atravesaron understand the y principles entendemos los that God principios teaches que through those Dios experiences. enseña a través de esas experiencias. And oftentimes Y they're muchas used as veces symbols. son utilizadas como símbolos. For example, Por ejemplo, Israel. Israel, Well, let's just look again at vamos the a ver de whole nuevo sign. a toda la señal. Israel Israel left Egypt. dejó a Egipto. Okay. Now, in Egypt, En Egipto was Israel free? estaba Israel Were they free to do libre whatever they wanted de to hacer do? lo que Or quisieran hacer. they were slaves. Ellos eran esclavos. Now, the interesting thing, Pero lo originally, interesante es que originalmente ellos eran libres. when Joseph Cuando was the José king of, era el or rey the o second el in command segundo en to poder the Pharaoh in al Egypt, faraón en Egipto, and he brought his y él family, trajo a su familia, they were free. ellos eran He gave libres. them the best of the Él les land, dio la mejor tierra and it was only after y era solo generations después de unas generaciones that they que multiplied, ellos se became many people, multiplicaron and the y se Egyptians, hicieron una the multitud Egyptians were y los sneaky. egipcios eran engañosos. They trained Ellos entrenaron a los israelitas de tal that manera they, que without really ellos realizing, sin darse cuenta they became slaves. se hicieron esclavos. And you have this contrast at the Tenemos beginning when este they contraste en went el to principio Egypt, cuando fueron a Egipto. they were not slaves, Ellos no eran esclavos, but then at the end pero al final they were slaves. eran esclavos. So there was that change, and it Había happened este subtly. cambio, pero pasó muy sutilmente. But anyway, when they left, Cuando ellos se fueron de Egipto, God brought them out Dios with a los sacó strong hand. con mano fuerte. Who can tell me ¿Quién what me puede time decir they que came out of Egypt? a qué hora salieron de Egipto? No. Time of day. ¿Qué hora del Was it día? light or was it ¿Era de día o era de noche? It was midnight Era la medianoche. when they had Cuando it was the first Passover era la service, primera when it was Pascua. actually the service Era el servicio that was they did that
que so hicieron that the angel of para death que el ángel de la muerte pasara sobre sus they would casas. put the Ellos blood over the ponían house, la sangre en los inside, linteles they de la eat casa the y meat of the estaban lamb. adentro y comían la carne And then del the angel cordero. would recognize Y entonces that, el ángel this is a protected house. reconocía la casa y decía, We esta don't do casa any está harm protegida, no vamos a That's a hacer lot daño like alguno. what this sign Es como la is que for la us. señal está representando It's a para sign nosotros. Es una on our señal On our house, en so to nuestra speak. casa, por The así Bible decirlo. describes it as La on Biblia our lo forehead describe como en nuestras frentes because it's on our mind. porque está en nuestras Thinking about mentes. Estamos And pensando en ella. it's a lot like what ancient Y Israel es como did. el When they Israel painted the antiguo blood, hizo cuando pintaron la they put sangre, it on the door, la pusieron en la on the puerta, top of the door, a la on the parte de side of arriba the de la door. puerta, en los And that lados, blood represents y esa Jesus' sangre blood, representando his la sangre de sacrifice. Jesucristo, su So it was sacrificio. saying, Así que this estaba house, diciendo, esta those who have casa, come through this door into this los house, que atraviesan esta we're protected. puerta We're están Jesus. protegidos, están We are protegidos por his Jesús. people. Somos su pueblo. And the sign, Y la señal shows us nos muestra more or less the más o same menos el mismo tema. thing. We recognize Nosotros his name, reconocemos the Alpha, su nombre, the el Omega, alfa y la omega, and it's his sign. y es su his señal, name. y es su nombre. We identify with it. Nos identificamos con We're ella. his people. Somos su It's pueblo, the sign of the Son of Man. y es la señal del Hijo del Hombre. Yes, amen. The river El río also represents también representa remember when Jesus was on the cross, cuando Jesús estaba en la after he cruz, died, después they de put morir, the spear in his side, pusieron la lanza en su and lado out came y salió water agua and blood. y They sangre had separated, y se and the river separaron. Y el río represents that representa river of ese water río de of life agua de la vida and the blood of y la life that sangre came from de vida Jesus' que side. vino del lado de So this Jesús. river is also a Así river que of este blood, río es un río and también there de sangre. is the blood, Y that you're saying, on, está la on the sangre house, so to speak. en la casa, The blood of la Jesus sangre de Jesús inside and even in the adentro center. y aún en el centro. So just looking at that, Mirando a esto, the clock el reloj, we talked about before, how hablamos antes we recognize que how the reconocimos comets cómo los cometas point to apuntan midnight. a la medianoche. This comet here, Este cometa aquí it crosses cruzó or it crossed midnight la just medianoche before, justo antes this sign de que began. la señal comenzara. And so this beginning of Este the sign, comienzo de la señal represents, representa or it's a memorial, if pues you will, una of conmemoración that fleeing from de Egypt. ese salir de Egipto, huir When de the people Egipto. left Cuando las Egypt personas dejaron at Egipto midnight, a la medianoche, that's like the midnight es on the como clock, la medianoche en el reloj, and they left. y ellos dejaron Egypt. a Egipto. And where did they go after Egypt? ¿Y de dónde fueron, Or a dónde when- fueron once después they de left, Egipto? what was the next place ¿Cuál they fue went? el próximo lugar al They cual were running fueron? out Ellos estaban of corriendo the land, de la then tierra they get to y ellos llegaron a Red Sea. el Mar Rojo. Then they're stuck. Y ahí estaban parados. Tenían el mar de un lado y los egipcios al otro. Y allí es cuando Dios partió el They Mar left Rojo. Egypt, Ellos dejaron at Egipto midnight, a la and they medianoche came to y llegaron Red Sea. al Mar Rojo. That's this part Es esta parte of the sign. de la where you see señal donde the ves water el coming in, agua and it crosses entrando through. y It's like the parting cruza. of Es como Red Sea. el partir el Mar Rojo. And actually the sign Y la señal follows the sigue experience, la experiencia main events, de los eventos experience of the principales Exodus. del Éxodo. You have Tenemos the Exodus itself. el Éxodo mismo, They came to the Red Sea. llegaron al Mar Rojo Then once they got in, y then cuando God cruzaron el needed Mar to Rojo, give them, Dios necesitaba darles su ley. and first Primero, he gave them his law. Él les He dio su ley. brought Moses to the mountain. Él trajo a Moisés a la and he wrote with montaña his own finger y 10 escribió con su commandments. propio dedo los 10 mandamientos.
And guess what day that was? Y adivinen qué día era ese. Don't guess. No You adivinen. would either have to know it or not. Tendrían que saberlo o no. It was on a Era feast, another feast en day otro día of de fiesta Jews. de los judíos. See, when they left, it was Cuando Passover. ellos dejaron Egipto era When Pascua. they got to the Red Cuando Sea, llegaron al it Mar was the Rojo, end of the Passover week, era el which is fin de also la semana de la described in Pascua, the Bible que as está escrito en la Biblia the seventh como day el of séptimo unleavened bread. día de pan sin It's levadura. understood that that's Es when they, entendido que allí es came cuando to the Red Sea, llegaron al Mar Rojo, and that's declared in the y Bible es declarado en la Biblia a special como convocation un day, día de feast day of the Jews. convocación especial de fiesta And de the next judíos. one Y la próxima is Pentecost. es el Pentecostés. What we celebrate Lo today, que even as celebramos Christians, hoy como Pentecost, cristianos, el comes from Pentecostés, that very first viene time desde primera when vez in the wilderness, cuando en el desierto God gave his law Dios dio su to the ley people. al pueblo. He boomed with a strong thundering voice, and there was Los loud grandes lightning and truenos, voces y relámpagos y actividad volcánica, y era algo muy temeroso para las personas. Moisés subió a la montaña y recibió law, la ley, the Ten Commandments, los 10 written on mandamientos tables of stone. escritos en That tablas was de on the piedra. day that we call Y today eso Pentecost, fue en el día que llamamos which is 50 Pentecostés days hoy, after, que es 50 días después after, the Passover time. del tiempo de la Pascua. That's why it's Pentecost, Por eso because se of llama the Pentecostés, 50. debido al conteo de 50. Penta por 50. Pente. And this comet Y este crossed cometa the path of the other comet cruzó la trayectoria del otro cometa at a very precise time en un tiempo preciso on God's calendar. en el calendario this de year. Dios de este año. Guess what? Now you can guess what. day Ahora that pueden adivinar qué día era ese. was. Yeah. It was exactly Era on exactamente Pentecost. en So Pentecostés. we see this Así que vemos process este of proceso the Exodus, del Éxodo, leaving, dejando a Egipto, crossing the Red Sea, cruzando el Mar Rojo, receiving the Ten recibiendo los Commandments, 10 mandamientos, 2 tables of stone, 2 if you tablas will, de piedra on Pentecost. en el Pentecostés. And the day that the comets Y el crossed, día que los cometas se cruzaron, the first comet crossed el primer cometa cruzó exactly as exactamente Pentecost a medida began, que el according to God's calendar. Pentecostés comenzó de acuerdo I al think that's calendario pretty de Dios. astonishing. Creo que eso es asombroso, ¿no creen? Amen. Amén. And the next point Y el próximo punto then is the feast of es la Yom Kippur. fiesta de Yom Kippur, del día de la That's the next expiación. point that is marked Es el próximo punto que es marcado by the comets, por los sign of the cometas Son of Man. en la señal del Hijo del Hombre. That's the day of judgment. Ese es el día del juicio. Now, in the experience of En la Israel, experiencia de Israel, first they received the primero law recibieron la ley in this big dramatic en, event. de este evento dramático. And then what happened Y luego, very shortly ¿qué there? pasó poco después de By eso? the time Moses was to come down Cuando from the mountain Moisés after 40 estaba days, descendiendo la montaña después de 40 the días, people las personas made a golden hicieron calf, un becerro de oro, a great sin, un gran pecado. and made a big Hicieron mess out of the whole un thing. desastre So de God's todo people, esto. here they go. Y eran el Here's pueblo Moses de Dios is gone for a supuestamente, short pero time, cuando Moisés se fue por un little corto over tiempo, a month, un poco más de un especially mes, back then, it's really not so long. probablemente aún entonces no era mucho tiempo, no se pudieron contener, hicieron un ídolo y lo adoraron. Was a great disaster. Y era un gran And that served desastre, y then eso sirvió as an example como un ejemplo of our weakness. de nuestra debilidad. See, every point Cada along punto the a lo story largo de la historia it represents a representa principle un in our principio lives. en nuestras vidas. And so after the Así que sin, después del pecado, Moses interceded Moisés for the intercedió people, said, por las don't kill personas, le dijo a Dios, no los mates, them, but continue to go with us. continúa con So God said, nosotros. "Okay, the only Entonces way I can Dios do that dijo eso, is lo único to que puedo hacer para hacer prepare a eso es tabernacle." para preparar un So then tabernáculo. came
all of the Así que después services vinieron for todos the los tabernacle, servicios para el where God tabernáculo, would dwell with them in the donde Dios tabernacle. moraría con ellos en el They tabernáculo would surround y the ellos tabernacle. rodearían el tabernáculo. They were living in the Ellos desert, estaban so viviendo all en el they had were desierto, tents. así que todo lo que tenían They eran were nomads. carpas. They would move around Eran nómadas, se movían de periodically, un lugar a they otro would exhaust one periódicamente. area and they can't live there much anymore. Cuando God estaban would todos move los them recursos to de another un area. área, entonces se mudaban para They would otra pitch their tents over there. y ponían sus But God's tiendas tent, en esa área. also a tent, Pero el tabernáculo de was Dios in the middle of estaba their camp. en el medio del They campamento camped in an orderly y ellos way all acamparon de around manera ordenada the tabernacle. alrededor del tabernáculo. And then Y entonces came the day of vino judgment, el día Yom del Kippur. juicio, Yom Kippur. And that's the next point Y ese es el próximo on punto the path of en la this comet, in trayectoria de the este sign, cometa en la señal, because we've talked about before porque how at the hemos very tip, hablado antes como en that la was punta, in this year, era en este año the day of el día de Yom Kippur, Yom Kippur, that's Judgment Day, el día del juicio, when the comet was cuando right el cometa at the tip, estaba en la punta. began the day of Yom Comenzó Kippur. el día de Yom Kippur. And on that day, Moses Y en went up ese the día mountain again, Moisés subió a la montaña de nuevo, because the first time porque la primera he vez had the two él tables tenía of las stone dos tablas de which piedra God had written with que his own Dios finger, había escrito con su propio dedo and he broke them y las when quebró he came down, cuando because- descendía. and that represents how Y the eso people representa cómo broke las God's personas law. quebrantaron God's la law ley was de written in Dios. stone. It La can't ley be de changed. Dios estaba escrita en piedra, they- no puede ser cambiada. By their actions, they Por broke it. sus acciones las rompieron. But at Yom Kippur, Pero en Yom Kippur, that was the sign esa of era God's la forgiveness. señal del perdón de Dios. Now, in our thinking, En nuestro pensamiento, we tend to think of nosotros Judgment Day, pensamos en el día del that's juicio the fearful doomsday como es sort of un a thing. día de temor, But for the Christian pero who para el understand cristiano que that Christ entiende died, que Cristo that he murió, took the burden, que Él tomó He took the la guilt carga away y la from us. culpa de when we nosotros, believe that, cuando nosotros creemos eso, it takes away eso that quita fearfulness. ese It temor, takes away that quita sense of ese doom sentido and de fatalidad fear of y what de might miedo happen, de lo que pasará. because he Porque said, Él dijo, just as when they así left, como cuando Egypt, dejaron Egipto, if you're under a house si with tú my estás blood, you bajo won't be una harmed. casa con mi sangre, If we're no vas a ser Under dañado. the house where Y si his blood estamos en una casa is marked, donde su sangre we está won't be marcada, no te van a hacer Now, of daño. course, we Por supuesto, enter that. nosotros We entramos, talked about that a little esto, bit last week. hablamos By faith. acerca de esto So la it's an semana experience pasada of faith. por fe, es una experiencia de fe. Put our Nosotros ponemos trust and our nuestra confidence confianza in him en and Él in his works. y en sus obras, no en lo que hacemos nosotros, sino en lo que Él hace. And then Y entonces el juicio está a nuestro favor and no longer y ya no a más time of va a ser un of tiempo fear and de doom, temor y de but at the fatalidad. same time, it is Pero al mismo a time tiempo of fear and es doom un tiempo de temor y for fatalidad those who don't. para aquellos que no accept aceptan Christ. a Cristo. And that's what we see Y eso es lo que beginning to vemos happen in empezar the a world comenzar right now. en el mundo There's- ahora. There are those Hay aquellos there's severe events que that are beginning. están take place comenzando in the world. eventos And that will severos lead en to el mundo greater and greater things, y eso va a convertirse en cosas aún más but grandes. there's still God's people Pero who are todavía protected. está el pueblo de Dios We que have está God's protegido. people Tienes al pueblo under de his Dios protection. bajo su We protección have the world y tenés al mundo who is trying to do que things está on their own, tratando de hacer in their own cosas work. por sí mismo, sus propias obras. You know, we talked about last Nosotros week about hablamos la the semana pasada United acerca Nations de las Naciones Unidas and how they're striving y cómo for ellos peace and están security. intentando obtener paz y seguridad. But they want to do that Pero ellos quieren their own hacer eso philosophy, con sus propias their own filosofías, ideas. sus Oh, propias ideas. don't offend O anybody. no ofendas a nadie, Don't say anything no that digas nada might sound like you're que pueda condemning. sonar como que estás condenando a alguien. If they believe Si ellos creen Islam, en or if they Islam, believe in o si Buddha, creen or en if they Buda, believe o whatever, si it's creen all fine. lo que We're one sea, big todo happy está family. bien, somos una Let's just have familia peace.
feliz, tengamos paz. Esta es la manera del hombre. Y suena bien y es atractivo. But what happened Pero in Israel this lo que week pasó en Israel esta semana muestra that it doesn't work. que no funciona. And that's just one example. Y eso es un ejemplo. There are many Hay others that muchos show man's otros way que muestran doesn't work. que los caminos Our del hombre no society funcionan. is breaking down Nuestra sociedad se está because desmoronando trying to debido a tratar embrace de acoger this idea, esta this idea, ideology esta of, ideología everybody can be who they de que want to cada be, persona whether puede a ser man quien quiera being a ser, woman, ya or a woman sea being que un a man, hombre sea una mujer o you can una change mujer your sea un gender. hombre, puedes And cambiar this tu género. is really Y esto en realidad causing problems está in causando trying to problemas tratando de to bring that into our society. traer esto a una sociedad. It's breaking down the Eso very está desmoronando fabric that makes la up our fábrica que society. hace nuestra sociedad. And ultimately, Y en última instancia it's driving Christ, está the Holy Spirit, haciendo que out Cristo y of el Espíritu our Santo se vayan de la sociedad. In this time Así que where estamos en este tiempo man's ways donde los caminos del are in hombre direct conflict están en conflicto God's ways. directo con los caminos de the Dios. people who Y las subscribe to man's personas que se suscriben a los caminos del hombre becoming more and more se in están direct haciendo conflict más en más en with conflicto those who are under the umbrella con of aquellos Christ. que están bajo la sombrilla de Cristo. And this is more the theme Y ese es el of tema the seventh trumpet. de la séptima trompeta. Things are getting louder Las cosas se and están louder. haciendo más What we fuertes see y más happening fuertes here y lo at the que vemos mouthpiece es pasando en la boca de la trompeta va a will crecer, get bigger, se va a bigger. hacer aún más grande y grande. And interestingly, Y es de manera and we interesante said this is the y middle, dijimos que este es middle el point. medio, punto And medio. Y en realidad, At the beginning, al the comienzo, sign la began on señal March 12, empezó en marzo 12 de and it marzo, concludes y, on y concluye 28th el 28 de mayo of 2024. del 2024. Now, if you count Ahora, those days si cuentan estos días and you find the middle point, y encuentras el punto medio, the middle point el punto medio, punto medio is right there está at aquí this, almost at this October 20th. casi el The 20 exact de middle octubre. is October 19th. El medio exacto es el 19 de octubre, 222 days con 222 before, días antes 222 y days 222 after. días después. Now, October 19th Ahora el 19 de is octubre an interesting day es un día interesante in our movement. en nuestro movimiento. Lord willing, we'll talk about that next week. Si Dios quiere, vamos a hablar de eso la próxima semana. The sign points to October 20th. Pero la señal apunta al That's like 20 de the octubre beginning, y ese literally es the very beginning of comienzo the next half. de la próxima We have mitad. that same here. What we have Lo que is tenemos the mountain, es la montaña, where on this side we have donde de 222 este lado days. tenemos 222 días On this side we have y del otro 222 tenemos days. 222 And here y en el we have encima October 19th. tenemos el 19 de octubre. So this part Esa parte de la derecha downhill es la part parte descendiendo. Y eso comienza with October 20th. el 20 de octubre. So we see Así que vemos how this mountain como esta montaña, from the start of the sign to the desde el end of the sign comienzo de la at the señal tip hasta el final de la señal, is en la punta, it's highlighting the same está point subrayando el mismo of the punto mouthpiece of the trumpet. de la boquilla de la trompeta. Here's the mouthpiece Allí está la boca de la trompeta and the sound y el sonido is coming out. está saliendo allí.
So I just want to say Solo that, quiero decir this will be an que interesting este time será un tiempo to interesante see what para ver is going to be lo que happening va a estar pasando on October el 19th el and 19 de octubre y el 20 de because octubre, that's the end of the porque mouthpiece. ese es el fin de la boca de la That trompeta, will be the beginnings que va a of the ser sound el comienzo of del the seventh sonido trumpet. de la séptima trompeta. Let me show Miremos you this in the context esto en el of contexto Jesus' prophecy. de la profecía de Jesús. We've looked at this Hemos before. visto esto antes. Jesus Jesús was answering his estaba disciples contestando a sus when they discípulos asked him, cuando le preguntaron acerca de las señales del fin. and in Matthew Y en 24, Mateo verse 24, versículo 30, 3, Jesus said, "And Jesús then dijo, shall entonces appear aparecerá the sign la of the Son of señal Man del Hijo del Hombre in heaven. en el cielo. And then Y entonces shall all the lamentarán tribes of the earth todas las tribus mourn, de la tierra and y they shall verán see the Son al of Hijo Man del coming in Hombre clouds viniendo of sobre heaven, las nubes power del and cielo glory." con poder y Great gran glory. gloria. Three things Tres Jesus cosas mentions. Jesús mencionó. First, Primero, the sign la shall señal appear. aparecerá, The sign of the Son la of Man. señal del Hijo del Hombre. Now I mentioned that. Ahora mencioné esto, Yes, the sign of the la Son of Man. señal in del Hijo del heaven. Hombre en el cielo. So we look up Así que miramos and we hacia see arriba y the vemos sign la of the Son of señal Man, del Hijo and it del Hombre began, y as I comenzó, como mentioned, on March mencioné, 12th. el 12 de marzo. So there's the beginning. Así que está el And now comienzo we're y here, ahora estamos aquí en este right at punto, the middle point. en el punto medio, And in the end, y luego al fin, these 3 points esos tres puntos these 3 marcan events estos tres that eventos Jesus que Jesús is highlighting. está subrayando. First, the sign appeared Primero la señal aparece March 12th el 12 de marzo in heaven. en el cielo Then, y entonces then the tribes of las the earth tribus de la shall mourn, tierra se lamentarán and at the end, y al final, the third point, el they shall tercer see the punto, sign of the- verán they shall see the Son of Man. al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. This part in the middle, Esta parte en where el we're at medio now. es donde estamos ahora. Then shall all the Y tribes todas las tribus of the earth de la tierra se Now, lamentarán. what does that mean? ¿Qué significa esto? So, another question Hay otra pregunta for the quiz. para la prueba. What religion ¿Qué did Jesus religión, hold? de qué religión era Jesús? Was he a Christian? ¿Era él un cristiano? He was the Messiah. Él era el Christ. Mesías, sí, But was he a Christian? pero él era un He cristiano. was a Jew. Él era un He judío. came to the Jewish Él people. vino He al was pueblo from the tribe judío. of Judah. Él de la tribu de No. Judá. I give you credit for that. Te doy un crédito por Think of Christ. pensar He's the que foundation Cristo es el of fundamento Christianity. It's de la built on cristiandad. Christ. Está construida en Cristo. Pero cuando Él vino a este He mundo, was a Jew. Él era un judío. He was among Él his estaba people. entre su And it pueblo. was his people, the Y era Jews, su pueblo, los judíos, refused him. quienes lo rehusaron. So as a Jew Así que como who judío is speaking que this, está hablando if a esto, Jew comes and tells si you un all the tribes judío of the earth, viene y te dice todas las more, tribus de la tierra van a tribes is lamentarse, he talking about? ¿de qué tribus está hablando? the tribes Las tribus of India, de or India Africa, o África. no, these No, are the tribes of estas son las tribus de Israel. Israel. They had the 12 tribes Ellos of tenían Israel. las 12 tribus de Israel. These are the Y tribes estas son las tribus earth de la tierra who are mourning. que se están lamentando. That mourning Y esa lamentación happened especially, sucedió especialmente in the aftermath of en- the attack después del from ataque Hamas de Hamas into Israel. a Israel. The tribes of Las the tribus earth, de la tierra, tribes of Israel las tribus de Israel earth. en la tierra, are mourning right están now. lamentándose ahora. Yes, in the news. En las there are- noticias they say there's dicen almost, que in different partes of the world, en there's almost diferentes no partes Jewish del mundo community casi where no hay ninguna the comunidad people judía
donde las personas no tengan un contacto que han sido afectados directamente en esta guerra, porque es el ataque más grande en Israel desde el Holocausto. Así que esto es una cosa grande y está en secuencia perfecta. Estamos en el medio, en el punto medio, donde las tribus de la tierra se lamentan. Al comienzo era el comienzo de la señal del Hijo del Hombre. Ahí es cuando comenzó la señal. En el medio las tribus se lamentan. Y en el fin, ves al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gran gloria. Amén. Así que está en secuencia perfecta con la señal. Exactamente en el medio, en el boca de la trompeta, de la séptima trompeta. Así que podemos esperar en este tiempo, a medida que el cometa desciende, que las cosas se van a hacer peor y peor y más fuertes, y están advirtiendo aún más fuertemente hasta el fin, cuando Jesús venga. ¿Qué hace una trompeta? Puede ser un llamado para la guerra, o puede ser una advertencia. Esos fueron los usos para la trompeta. Y en Apocalipsis las trompetas advirtieron de las plagas a venir, las 7 trompetas y 7 últimas plagas. Y si miramos a estas plagas, estas simbólicas, y lenguaje simbólico. Muchas personas piensan o imaginan que las plagas son eventos literales, cuando estas cosas están literalmente sucediendo en la tierra. Pero el Apocalipsis está escrito en lenguaje simbólico. Así que tenemos que entenderlas en ese contexto simbólico. Y por supuesto, en la séptima plaga es cuando la voz del templo, del trono, dice: hecho está. Y así es como esto describe la escena final. Este último trecho de la omega es la parte que no está también incluida en la alfa. Jesús es el alfa y eso cubre todo el otro lado. Ese es el comienzo. Yo soy el comienzo y el fin. Y esta parte de la omega, la última letra, esa es la parte que es solo parte del omega, no está en el alfa. Y ese es el fin, la escena final. Ahí es cuando las cosas en el mundo se van a hacer peor, pero Jesús da su seguridad en este tiempo. Y en realidad vemos al trono, esa voz del trono. Aquí está el trono representado en Orión. Las 3 estrellas del cinturón representan a Alnitak, Jesús, el Rey, y el Padre y el Espíritu Santo. Y el cometa K2 pasa por allí. Así que encaja muy bien a Jesús hablando en este tiempo, cuando será la sexta plaga, antes de la séptima.
I don't remember the exact dates on No me acuerdo las fechas exactas para esto. it. I think it's around January. Creo que es alrededor de enero. So Así que we were talking before estábamos about hablando antes the Exodus acerca of del the children of éxodo Israel. de los hijos de Israel Egypt. desde Egipto. And they came, Y they ellos received the law at Mount Recibieron Sinai. la ley en el monte Sinaí, en el Just like the sign Pentecostés, points to. así como apunta la Then señal. at the tip, Y en la punta Moses, he Moisés got a new set of recibió commandments, nuevos 2 tables of stone. tablas de piedra This time con los he didn't mandamientos, break them. y esta vez no las That rompió. represents, Y eso representa este tiempo, and that was on Yom Kippur, y eso fue en just Yom like Kippur, the comet así reached como Yom el Kippur at that cometa point. alcanzó Yom Kippur en ese after punto. that, Y después de esto, They had a long tenían wandering journey un in the gran wilderness. vagar por el desierto. But that's when Jesus, Así es cuando God was with them, Dios tabernacling estaba in con the- ellos, in the tabernacle, morando in the midst of con their ellos camp. en el tabernáculo Just en medio del as campamento. He's represented here, Así his como throne es representado is- allí en is su right trono. there Su with trono them está allí on their way con ellos en el to camino the promised land. a la the end, tierra prometida. When Jesus comes, Cuando Jesús venga y nos crossing the lleva Jordan. para cruzar el our Jordán. Jordan Nuestro Jordán is the firmament, es el space. firmamento, el And Jesus espacio. takes us from Cuando this earth Jesús nos lleva a and esta delivers his tierra people. y rescata a su And so pueblo. we see the entire Así que vemos journey toda la Egypt, travesía desde Egipto, leaving Egypt, dejando Egipto and coming y to the promised llegando a la tierra all prometida. reflected Todo está reflejado in the path en of this la comet. trayectoria de Yes. este cometa. Yes. That's a good point. Este es un punto bueno. This wandering in the wilderness, Este vagar por el desierto, we see only a short period, vemos un it's only corto months, tiempo, son unos meses, whereas Israel, mientras que en Israel they refused. ellos rehusaron. They sent spies Ellos into the enviaron promised land espías en to la look tierra at it and see prometida what para is God verla, giving them. para Imagine ver qué Dios le estaba as a dando. father Imagínate giving a gift to your como son, padre le estás you dando put un all your regalo love a tu into it hijo y pones and todo tu amor en ese really regalo get him something y that le you know will consigues be algo que sabes really que a good gift. será un buen regalo. And then he Y comes and entonces says, él viene y dice, "Oh, this is oh, esto no es good, no it's bueno, cheap, it's es difficult, I barato, can't es use it, I don't know what difícil, to no do puedo with it", usarlo. whatever. The people complained. Las personas se quejaron. They sent the spies. Ellos enviaron a los espías 2 out of 12 y 2 de 12 were only who gave a eran good report. los que dieron Hey, un buen God is reporte. giving us a good, Nos dijeron, amazing Dios nos gift está in dando this land. un regalo muy especial good en land. esta tierra, es una buena tierra. And the other 10 Y los otros discouraged the 10 people. "Oh, los the desanimaron. people who live there, Oh, they're- las personas they're que strong viven and allá mighty. son We'll never be fuertes, able to do it." nunca vamos a poder They didn't show conquistarlos. faith. Ellos no mostraron fe. And therefore, Y por it was eso, because of that, debido a esto, that they couldn't enter. que ellos no podían Paul entrar. says they couldn't enter because Ellos of no their podían unbelief. entrar debido a And su therefore, incredulidad. Jesus says, "Will Y I por find eso faith Jesús when I dice, come?" encontraré fe But cuando because venga. of their unbelief, Pero debido a su incredulidad, they had to wander ellos 40 tuvieron que years vagar por el desierto por long time, 40 whole años. generation. Toda una generación in the wilderness. estaban en el desierto. We see only a short Pero period. vemos nosotros solo un periodo And corto. That's still Y eso we have presented to us se nos presenta the same thing la as misma was cosa presented to Israel. como se le presentó a Israel. We have pictures Tenemos of imágenes the promised land, de la tierra prometida, as you may guess. como podrías adivinar. We see that even Vemos esto aún Illustrated. ilustrado in the sign of the Son en of la Man. señal del Hijo del Hombre. I have here Tengo aquí borders around all the bordes constellations. alrededor de las constelaciones And we can y count podemos contar how many cuántas constellations constelaciones están by tocadas these two comets. por estos dos cometas. If we just start Si here, comenzamos aquí, we have the clock, tenemos el reloj, we have the reticulum, tenemos el reticulum, the dorado, el pez dorado, el caballete,
Y si vemos al barco, que en antigüedad era una constelación, entonces sería uno. Y tenemos la paloma, el perro, y tenemos el rinoceronte o el unicornio, como está aquí. Y tenemos a Orión, tenemos al conejo, tenemos el río, y por último tenemos el cincel. Todos juntos hace 12. 12 constelaciones. ¿Cuántas tribus habían? Habían 12 tribus. 12 tribus, 12 constelaciones. Cada tribu tenía un pedazo de tierra, así como cada constelación tiene cierto espacio que es designado para esa constelación. Así que esto es una ilustración, por supuesto, de lo que Dios tiene preparado para su pueblo. Él tiene las estrellas como nuestro hogar futuro, como nuestro ámbito que podemos explorar y vivir en muchas grandes maravillas, aguardando a su pueblo. Amen. So here we see, aquí vemos, hay un estudio y publicamos un artículo recientemente acerca de este tema que muestra donde cada tribu de Israel tiene su pedazo de tierra en el cielo, representado en la señal del Hijo del Hombre. De pronto vamos a tomar más tiempo para explorar esto en detalle después, pero quiero mostrarles cómo todas las 12 encajan en las 12 tribus y también a los hijos de José. Ellos son combinados con las otras. Este es el Israel espiritual que vemos representado en el cielo. ¿Por qué? Porque Jesús diría en Mateo 24:30, porque Jesús diría, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Por qué de la tierra? Porque no dice por qué todas las tribus se lamentarán, porque él está hablando de las tribus de Israel. Al especificar de la tierra, está haciendo una distinción, no las tribus que están representadas en el cielo. Estas tribus de Israel son aquellos que creen, aquellos que entran en la señal, que tienen fe en Cristo. Y esta tierra en el espacio es una señal de las tribus en el cielo, no de las tribus de la tierra. El Israel que se está lamentando son las tribus de la tierra, pero las tribus en el cielo, ellos no están lamentándose. Y al decir las tribus en el cielo, quiero decir aquellos que creen por fe en la salvación de Cristo, en su señal. Ellos no se lamentan. Jesús está haciendo un contraste. Ellos están regocijando porque en la señal vemos a Jesús. Su regreso está marcado allí. Así que otra cosa para destacar
Cuando Jesús dice las tribus de la tierra, Él no está solo hablando de Israel, porque Él pudo haber dicho las tribus de Israel, y eso también encajaría con las tribus de la tierra, pero Él dijo las tribus de la tierra. Y si vemos a nuestra imagen de la séptima trompeta, aquí es donde está apuntando el cometa, donde las tribus de Israel están lamentándose. Pero como hace Jesús a menudo, Él utiliza esta imagen de lo que vemos pasando en el mundo hoy en Israel. Y así, eso es como una pequeña imagen de lo que pasa en el tiempo que falta hasta que venga. Este tiempo representa que los eventos crecen y se hacen más grandes, y se va de estar localizado en Israel allí a ser algo grande y mundial, un evento cuando la señal esté yendo al fin, a través. That's a good point. Thank you. Yes. So it starts out little. Empieza pequeño en Israel y se amplifica más y más hasta que es las tribus de todo el mundo. Así que Jesús utiliza esto como una ilustración, las tribus de Israel y todas las familias del mundo. Y de hecho, es interesante que en nuestro servicio más temprano nosotros escogemos un capítulo de la Biblia, y es interesante y asombroso cómo Dios obra en esto para mostrar puntos interesantes. Y hoy escogimos Apocalipsis 1. Ahí es donde mi dedo quedó. Y en el versículo 7, Él dice, he aquí que viene Jesús con las nubes y todo ojo le verá. Este es mundial. Cada ojo lo verá. Y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra, todas las familias de la tierra, lamentarán, harán lamentación por él. Eso está describiendo no solo lo que está pasando allí, pero lo que está pasando en esta parte, en el fin. Está magnificando. No es solo aquellos que tienen familiares en Israel, pero son todos los ojos, todos los linajes de la tierra. Todos los linajes de la tierra harán lamentación, también se lamentarán por él. Cuando ven a Cristo regresando, ellos también lamentarán. ¿Por qué? No tiene que ser de esa manera, pero porque ellos no toman la oportunidad para tener fe y expresarla en Cristo y estar bajo su protección. Así que esa era una edición muy importante que Dios nos mostró. Y quiero mostrarles también que en Apocalipsis 11 mencionamos que la séptima trompeta apunta a este tiempo que se amplifica, que dirige al fin. Y esto es visto aún en el lenguaje de la séptima trompeta. En
Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel tocó y hubo gran voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y entonces dan nota de una alabanza de 24 ancianos, y este es el lugar. Aquí, el versículo 19. Y continúa diciendo: el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Estas son cosas se reflejan o están reflejadas en la séptima plaga. Si ves Apocalipsis 16, el versículo 17, el séptimo ángel, este es el ángel de las plagas, derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo. Así como en la séptima trompeta, él vio en el templo, vio el arca del pacto, el arca del testamento, que también está representada en la señal del Hijo del Hombre. Hay muchas cosas que no tenemos tiempo para mirar los detalles, pero eso está representado allí, es el arca del testamento. Y ahí vemos el templo. Hay una voz, una gran voz saliendo del templo del cielo, diciendo: hecho está. Y miren el versículo 18. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Así que se amplifica. Las mismas cosas que vimos en la séptima trompeta, el templo de Dios fue abierto y se vio en su templo el arca, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Vemos los mismos elementos en la séptima plaga. Vemos el templo abriéndose, escuchamos su voz del templo, y hubo voces, truenos y un gran terremoto, relámpagos, y el próximo versículo: la gran ciudad fue dividida entre tres partes. Las ciudades de las naciones cayeron, y Babilonia vino al recuerdo de Dios para darle de la copa de su ira. Así que Babilonia cae, y el versículo 21, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo. Y para enfatizar eso, se hace esto más grande, como del peso de un talento, muy pesadas. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Las cosas que están descritas en la séptima trompeta están descritas aún más grandes en la séptima plaga. Así que es una advertencia. Lo que está pasando en Israel en la boca de la trompeta, lo que está pasando aquí va a ser aún más grande en la venida de Jesús, en los eventos que dirigen a esto. Algunos describen lo que pasó en Israel porque parte de la sorpresa de Hamás, cuando ellos entraron,
Ellos enviaron miles de cohetes y aún lo llamaban, en algunos lados, algunos comentadores lo llamaban granizo de cohetes. Ese es el símbolo. Acuérdense que la Biblia habla de símbolos y el símbolo de granizo. Si han estado en una tormenta de granizo, no quieren estar afuera en la tormenta. Es muy doloroso. El granizo puede hacer mucho daño. Así, es como estos cohetes. Cada uno es pequeño, pero hace un poco de daños. Cuando tienes miles de ellos, hace mucho. Esa es la parte más pequeña. El gran granizo es sobremanera grande. Hoy tenemos una imaginación que puede ayudarnos para entender algo que es algo más grande, como que los cohetes que están haciendo los daños en Israel que hizo Hamás. Tenemos ojivas nucleares que pueden cumplir este versículo previo que leímos aún de manera literal. Las ciudades de las naciones se caen. ¿Quién sabe exactamente lo que es el granizo? El granizo puede ser algo directo de Dios, como un asteroide, un cometa, pero también puede ser una guerra mundial atómica, donde las ciudades de las naciones son destruidas en este granizo que es de sobremanera grande. Así que esto apunta a un tiempo que se amplifica en la historia de la tierra. Cuando las cosas se hacen aún peor, el sonido es más y más fuerte hasta que afecta a todo el mundo. Y termina con este gran granizo, donde Dios mismo tiene que intervenir para rescatar a su pueblo y llevarlos al hogar. Así que Dios nos muestra una señal, y especialmente en esta parte, en los eventos que están pasando ahora mismo, en esa boca de la trompeta. Eso está apuntando a grandes cosas que sucederán en los meses a venir. Así que queremos estar encontrados en Cristo, bajo su protección, porque estos no son eventos que queremos experimentar sin protección. Así como no vas a querer estar en una tormenta de granizo sin tener un techo sobre ti. No queremos estar en este tiempo de la escena final de la historia sin tener protección divina. Nos acerca protección de nuestras vidas físicas. Y por ello es importante que este sonido de trompeta sea escuchado. Y no solo de los tambores de guerra, pero la trompeta celestial también. Y eso no solo puede ser sonado a medida que las personas que creen den ese sonido. Tenemos que dar el mensaje a otros para que pueda ser escuchado por más personas y más personas puedan venir a la fe y ser protegidos en sus vidas eternas. Aun si mueran en la guerra, si somos protegidos por Dios, Él protege nuestra vida eterna. Así que por esto es un llamado para el pueblo de Dios para tomar una posición y hacer algo y compartir con otros. Y eso me trae a una manera problemática de pensar. A menudo vemos situaciones como lo que está pasando en Israel y Palestina, y vemos este conflicto, los malos y los buenos.
pero no es acerca de malos y buenos. La semana pasada yo mostré cómo debemos vernos a nosotros mismos no como personas buenas, sino personas malas. Y estamos dependiendo en Cristo. Porque cuando tomamos lados y decimos, oh, yo me comprometo con Israel, Jesús hizo claro que no es acerca de Israel solamente. Israel mismo es un símbolo para el pueblo de Dios, para ti, para mí, que no tenemos una conexión a Israel literal directamente. Así que no es acerca de Israel de la tierra, pero es acerca del Israel en el cielo, el pueblo de Dios. Deberíamos permanecer firmes por la verdad, porque en la tierra solo hay engaño y mentiras, confusión, ya sea Israel o Hamás o las Naciones Unidas o los Estados Unidos. Son una familia grande y feliz de las Naciones Unidas. Yo siempre pensé que era interesante cómo hay 193 naciones más o menos que son partícipes de las Naciones Unidas, y entre ellas está Corea del Norte. Eso es un ejemplo, pero muestra en realidad ellos están unidos. ¿Qué los une? No es la unidad de parte de Dios. Dios que quiere que estemos unidos en la verdad, no solo para ser unidos con alguien que es tu enemigo, pero en realidad son parte de la misma organización. Eso no tiene sentido. Todo esto es mal. Y Dios nos llama a separarnos del conflicto, separarnos de tomar bandos, y nosotros estamos firmes en Dios. Nosotros representamos las señales celestiales y no solo las personas que alarman acerca de una guerra, pero dando la señal de que Jesús viene. Y esa es nuestra gran esperanza. Y así es que podemos tener esperanza aun cuando el mundo se desmorona a nuestro alrededor. Así que con esto quisiera tener una oración. Querido Padre en el cielo, de nuevo, te damos gracias por tu palabra, cómo nos has mostrado en el cielo la historia de Israel y cómo los sacaste de Egipto, los sacaste de la tierra de esclavitud a tu libertad. Y al mismo tiempo nos mostraste que las cosas que están sucediendo en el mundo, especialmente en Israel, son una ilustración de lo que está por venir en una gran manera. Personas pueden ver esto con sus propios ojos ahora. Con solo un poco de fe pueden entender que estas cosas no van a parar, pero que va a crecer. Así que oramos por tu pueblo, quienes no es solo Israel. Tú creaste a todo el mundo, y a todas las personas en el mundo son tu pueblo de una manera u otra, y tú quieres que todos vengan al arrepentimiento. Y ese es nuestro deseo, que el sonido de la trompeta sea escuchado por toda la tierra.
not just the sound of no war, solo el sonido de guerra, but the sound pero el sonido of your spirit, de tu espíritu, of your voice, de tu voz, like mighty waters. como aguas recias. Awaken your people, Despierta a tu pueblo, those who hear your voice, a aquellos que escuchan tu voz, and bring your people home. y trae tu pueblo al hogar. This is our joy, Esa our es hope, nuestra esperanza, nuestro gozo and our desire y nuestro deseo, that many in the que world muchos en el will mundo come to understand entiendan how we can have cómo hope podemos and peace tener esperanza y in paz this time en este in our tiempo, history when en la historia y la it is not humanidad, given to cuando man no es dada al in hombre any other way to de have peace ninguna otra except in you. manera de tener paz excepto en ti. But your peace Pero passes tu paz understanding. And we just praise pasa you el for that. entendimiento y te We alabamos thank you por for all esto that you do, y te for damos your gracias por todo lo que haces, por tu guía in the heavens en el and in our cielo hearts. y en nuestros corazones. We pray these things Y oramos in the name estas of cosas Jesus Christ en el nombre de and Jesucristo in his y new en name, su nuevo nombre, Alnitak, Alnitak, the wounded one. el que fue herido. Amen. Amén. Thank you. And Gracias. next time Y el we'll próxima talk vez more, vamos a hablar más, Lord willing, about si Dios quiere, the acerca crossing of the Red Sea del cruce del Mar and the Rojo baptism. y el bautismo. I think it'll be an interesting Creo que va a time. ser un tema interesante.